Perfecto. Hola Lucio, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí en estas reuniones de semiótica en el arte que gracias a la Fundación Sofía y a la muy respetable Gran Logia del Estado de México son posibles. ¿Cómo estás, Lucio? Muy bien, Javier. Gracias por la invitación tanto a Fundación Sofía como a la Gran Logia por tener esta oportunidad de reunirnos en este día y poder conversar sobre distintos temas, Javier. Así es, padrísimo. El poder de la palabra, Lucio. Muchas veces, pues, hablamos, no decimos nada, ¿no? Hoy es interesantísimo, estamos todos en confinamiento, pero hay un signo interesante que se nos ha impuesto a todo el planeta, y es el de la mascarilla. No solamente evitamos que entren las bacterias o que este nuevo COVID nos infecte, sino a la vez nos está poniendo un freno en la boca. Eso es interesantísimo. Todos están con la boca tapada. Todo el planeta no dice ni una palabra casi, ¿no es cierto? Y quien lo diga tiene mucho cuidado hoy día. Es interesante o sea, puede haber sido otra cosa, una mascarilla, no sé, puede haber, pero se nos impuso esto. Todo el mundo, ¿no? Y es más, hoy Toluca, si no sales con la boca tapada, estás frito, no hay multa afuera. La palabra, ¿no? La palabra, cada letra es un signo. La pregunta es, ¿la palabra también es un símbolo en general? ¿Tú qué opinas? ¿Qué me puedes decir esto? De la palabra como signos, como símbolo. Bien, Javier. Habría que recurrir a los significados en ese sentido, tanto de signo como de símbolo. Entendemos que si tenemos un elemento en común, este es el de la representación. Cuando hablamos de un signo, un símbolo, es porque un grupo de personas, si podemos decirlo así, mediante convención han acordado que ese signo o ese símbolo representa algo. Ahora, cuando decimos signo, hay un elemento adicional que lo pudiera separar o distinguir en ese sentido del símbolo, que es su capacidad de sustituir, ¿sí? Entonces, no solo es representación, sino que sustituye. De alguna manera, si pensamos en las palabras, en las letras, sí podemos equipararlas con el signo o el símbolo, dado el uso que se hace de ellas. Cada palabra tiene un significado, tiene un origen, tiene una raíz, y si exploramos ahí, a ese nivel, si vamos a las palabras desde su origen, es la mejor manera de entender qué es lo que quiere decir alguien que está haciendo uso de ellas, ¿sí? Es claro que el contexto siempre afecta a la palabra, ¿sí? En el contexto en que yo esté haciendo uso de ella va a afectarlo, pero si lo pensamos, cada palabra bien puede ser un signo o puede ser un símbolo, dependiendo de quién haga uso de ella y en qué contexto sea como tal. Así claro, es. Claro. Aristóteles nos dice que es imposible pensar sin imágenes, ¿no? Prácticamente eso nos dice Aristóteles. Estaba leyendo un pequeño libro que me encontré y nos dice que es imposible pensar sin imágenes. ¿Consideras que justamente el graficar, la gráfica de la palabra nos ayuda a entender esa idea o no es necesario? ¿Tú qué opinas? Creo que es la forma sí necesaria e incluso si lo viéramos en otros términos hasta didáctica de transmitir las ideas, los pensamientos, incluso el conocimiento, ¿sí? De alguna forma se ha considerado que hay cierto conocimiento que no se puede transmitir así de manera más diáfana y clara, sino que este conocimiento se ha encerrado o su significado está representado por algo que es gráfico. Entonces, ¿esto qué implicaría? Que si yo quiero entender algo en profundidad, tengo que escudriñar, tengo que investigar, tengo que ir a fondo en el sentido
y el significado que tiene. Si lo pensamos, ¿por qué una imagen? ¿Por qué una gráfica? ¿Por qué una figura? Si pensamos en el contorno, porque también hablamos de figura. Así es, por supuesto. ¿Por qué es necesario? Y lo podríamos explicar en la actualidad también, porque nosotros somos una sociedad, o somos la humanidad misma, tiene esta idea de que comprendemos a través de las imágenes de alguna manera, o somos seres visuales, ¿sí? Necesitamos la imagen, porque la imagen evoca de alguna manera los significados, los sentidos, los conceptos. Esto tiene que ver con nuestra educación, con nuestra formación, con un proceso incluso histórico. Si queremos decirlo en términos de Giovanni Sartori, la sociedad teledirigida, la televisión, los medios de comunicación, han hecho que nosotros aprendamos en función de eso, y por eso, tanto en la pedagogía como en la didáctica, empezamos a hablar siempre de la necesidad de una imagen, porque la imagen te permite comprender mejor las palabras, los colores, el hecho de que tengan una dimensión, el hecho de que los objetos se puedan ver tridimensionales. Esto nos permite en ese sentido lograr de mejor manera el aprendizaje, porque estamos acostumbrados a eso, estamos acostumbrados a observar. A veces se utiliza incluso malas palabras y decimos que una imagen dice más palabras o que papelito habla. Si nosotros lo sometemos a las reglas de la escritura, del lenguaje, pues hay muchas incorrecciones. Sin embargo, lo que se quiere decir es que, en efecto, con una palabra, con una imagen, puedes representar diversos significados, ¿sí? Pueden ser positivos o negativos. Ahí tendríamos que analizar la imagen per se, tendríamos que observarla, tendríamos que decir cuál es el mensaje que se quiso decir con este símbolo como tal. Bien decías tú hace un momento, ¿no? Si estamos usando un cubrebocas, así es. Pues ¿cuál es el significado de ese cubrebocas y a qué nos invitaría? ¿Es una cuestión de silencio? ¿Es una cuestión de censura? O por el contrario, también nos invita un poco a ir hacia adentro, ¿no? A reflexionar al interior, a tratar de construir, reflexionar sobre lo que hemos hecho hasta este momento, porque lo que hacemos tiene una relación con las palabras. Hay una relación infinita. Uno piensa que las palabras son solo eso, que se dicen, que es hablar por hablar. Hemos escuchado esa expresión, pero realmente las palabras, ¿sí?, tienen o implican acciones. Cuando yo digo algo, estoy haciendo algo, y esa es una parte importante que sería rescatable de esta oportunidad que tenemos. Claro, prácticamente se podría decir entonces que el lenguaje, en este caso, está determinando nuestra acción, nuestro tiempo, prácticamente. Estás hablando de que depende de prácticamente de lo que hablemos, estamos determinando nuestra realidad actual. El lenguaje pasó un proceso evolutivo, definitivamente, ¿no? Y es más, te haría una pregunta. La pregunta sería, si volvemos un poquito a la cuestión de estas reglas del lenguaje y este análisis, yo me iría a la cuestión del trivium, cuando Carlomagno decide instalar estas escuelas palatinas, ¿no? Donde se habla de la retórica, de la dialéctica, de la gramática, ¿no? Empieza a ver este análisis. Por supuesto ya venía desde antes de los griegos, pero él decide decir, esto es como lo que se va a estudiar a partir del lenguaje. ¿Consideras que ese trivium antiguo viene a ser la base de lo que es el lenguaje hoy en día? Bien, yo pienso en ese trivium en términos de lo que explicas, y para ello voy a traer la imagen de precisamente de una alegoría, cuando se habla de Mercurio, cuando está en los esponsales, vamos a llamarle así, con filología, y me gusta mucho esta imagen que voy a poner, y observa en qué términos lo estoy diciendo, esta imagen que voy a poner en quienes nos escuchan en esta mañana, y tiene que ver con el hecho de que Mercurio le regala como parte de la dote a su esposa 7 sirvientas, así, 7 sirvientas que eran sabias, y que él dice, te regalo estas sabias sirvientas para que puedas proseguir en el camino del conocimiento. Y es curioso decir esto porque esas 7 sirvientas sabias representan ese trivium, número 3, y el quadrivium número 4, que precisamente filología, y veamos este nombre, filología, que podría coincidir ahora con la lingüística específicamente, pero este nombre quiere decir que lo que hace filología es
reducir el nombre de Mercurio a la expresión de estos números, el número 3 y el número 4, que claro, si lo pensamos tienen un significado muy amplio, un sentido muy amplio, bueno, no me voy a detener mucho en eso porque sería ampliar bastante esta idea, pero si lo pensamos entonces, sí, adelante. Sin embargo, lo que estás diciendo es otro estudio muy profundo justamente del signo y símbolo de la letra como número, ¿no? La famosa numerología, es una relación interesantísima, pero continúa. Sí, podemos irlo retomando, pero sí, entonces estas 7 sabias sirvientas que representaban en ese sentido, en el caso del trivium, a la gramática, a la retórica y a la dialéctica, pensadas más bien como ciertas disciplinas o ciencias enfocadas a el perfeccionamiento interior. Y ahí viene una idea interesante, porque el hecho de conocer los elementos de la lengua, del bien decir, del diálogo, tienen que impactar en mi interior, porque de eso se trata, porque esto tendría que ver con el interior, porque al final de cuentas las palabras son expresión de lo que yo soy, son expresión de mi interior. Y si pensamos en el lenguaje de alguna manera también me determina en este mismo enunciado que venimos comentando. Lo que yo digo determina mi realidad, la manera en que yo la nombro. Wow. De alguna manera las cosas existen, y aquí viene un concepto de existencia. Así es. Porque yo las nombro. Las verbalizas, claro. Una vez que las verbalizas, las haces realidad. Estaríamos hablando de eso. Estamos prácticamente diciendo que el pensamiento se concreta mediante la palabra. ¿Es lo que me estás diciendo más o menos? Sí, tal cual. De ahí que la existencia sea equivalente a la realidad, pudiéramos encontrar un margen muy amplio, pero tiene que ver con lo que cada uno dice. Si yo digo realidad o digo el concepto de verdad, diremos verdad es aquello que se corresponde con la realidad, con la materialidad del mundo. Pero si yo estoy hablando de lo que existe, lo hago desde mi posición. Yo digo, esto es esto y es mi palabra que lo nombra y que lo caracteriza. Que eso que yo estoy nombrando corresponda con la realidad puede o no suceder, pero la existencia en ese sentido depende de lo que yo digo. Entonces yo nombro las cosas y en el momento en que las nombro estoy determinando lo que son, por lo menos en esta realidad que yo estoy construyendo a partir de mi discurso, y cuando decimos discurso hablamos de un mensaje y hablamos de toda una estructura, y bueno, ahí es donde decimos que entonces gramática, retórica y dialéctica sí vendrían a ser disciplinas que le dan esta naturaleza de, si queremos decirlo así, esta carga hasta, no sé, metodológica o de estructura a la lengua, de tal manera que la lengua como hoy la conocemos no sería nada, en el sentido del que estamos hablando, si no contara con estos elementos, ¿sí? Es claro que hoy en día las personas pueden sin ningún problema hacer uso del lenguaje sin conocer de gramática, ni retórica, ni dialéctica, y lo sabemos. Claro, sí, por supuesto. Por supuesto, todo nace primero, debe ser lo natural, el hablar para comunicarte, para expresar, para decir lo que ves tu realidad, ¿no? Y después debe haber el análisis. Sin embargo, es interesantísimo lo que estás diciendo, Lucio. Prácticamente estás diciendo que la realidad la estamos determinando con nuestro lenguaje, ¿no? Exactamente. ¡Wow! Qué fuerte realmente, ¿no? Porque estamos hablando que entonces la realidad no es un absoluto general. La realidad viene a ser prácticamente lo que cada uno está proponiendo en su lugar, en su trinchera, en su espacio, en su familia, ¿no? Y con su lenguaje. Claro, yo determino, y ahí está el poder de la palabra. Así es. Si hemos nombrado esto, yo determino lo que va a suceder y sucede antes, ¿sí? Antes incluso de que se manifieste físicamente. Si yo digo, y es una cuestión de confianza, digo, no es esta la parte en que lo tratamos, pero es una cuestión de cómo digo las cosas y cómo esto impacta en mi realidad. Pero es mi realidad. Claro. No podemos decir que la realidad de todos sea la misma. Mi realidad, en mi realidad, yo puedo hacer, sí, con mis palabras. Hacer con, y me agrada esa expresión, hacer con las palabras. Claro. Podríamos decir, ahora sí hablando del poder de la palabra, que esta palabra que afecta nuestra realidad
¿no? Nuestro entorno, prácticamente todo lo que nos rodea, pues también, obvio, nos puede enfermar o nos puede elevar, ¿no? Ser conscientes de las palabras, pues prácticamente nos puede aliviar de muchas cosas, de muchos problemas que nosotros mismos nos generamos o nos hundimos. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Realmente llega a eso? Entonces, sí podemos enfermarnos, podemos hacernos daño con la palabra. Y no solo sabemos, ¿no?, que tú insultas al otro, ¿no? La gente va mentando por ahí, insulta y crees pues, que le tiras la pedrada. Pero también hemos escuchado muchos dichos budistas que dicen, ¿no?, que todo eso te va a regresar y que cuidado con tus palabras. Y es interesantísimo. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Qué tan fuerte es eso? Creo que esto o hace evidente la mayoría de los problemas que hemos tenido o que tenemos en la actualidad. Creo que esa parte del maldecir, vamos a nombrarlo de esta manera, del maldecir, hoy parece tener vigencia absoluta en las expresiones que se hacen en todos los medios. Si hablamos de las redes sociales, si hablamos de los noticieros, si hablamos de los videos que los youtubers suben a la red y que pues todas las generaciones están observando, parece que es una práctica sostenida el hecho de maldecir, de denostar, de criticar al otro. Si lo pensamos y si decimos que la palabra crea mi realidad, vamos a partir de esta afirmación que hicimos hace un momento, cuando yo estoy maldiciendo, de alguna manera estoy modificando mi realidad en función de ello. Y aquí la cuestión es, ¿en qué momento lo hago? Hay muchas personas que lo hacen en automático y sin tener a las personas de frente. Incluso lo hago, voy en el vehículo, alguien maneja mal y yo maldigo, ¿no? En ese momento. Y lo hago como una situación sostenida y reiterada porque ya es una costumbre que en algún momento sí me va a pasar factura. Yo pienso mucho en Quintiliano. Quintiliano ha escrito un texto que se llama Institución Oratoria, que es un tratado de la pedagogía, y él dice que, esta frase me encantó cuando yo la exploré, dice, del maldiciente al malhechor, solo media la ocasión. Interesante, me gusta. Del maldiciente al malhechor, solo media la ocasión. Y pensemos porque hay muchas cuestiones profundas en eso. Sí, por supuesto. El hecho de acostumbrarse a decir, porque el decir es la expresión del pensamiento, de lo que yo pienso. El hecho de decirlo, y retomo el enunciado que te compartí hace un rato, si mis palabras son actos, el hecho de decirlo, ¿qué evita que en determinado momento ante la ocasión, esto que estoy expresando, no sea una barrera para hacerlo? Y en determinado momento, una mala palabra se convierte en una mala acción. Claro. Pero no solo por eso, el hecho de maldecir, si tenemos o aspiramos un conocimiento un poco más amplio todavía, pensaríamos que la humanidad no solo es lo que pensamos por el concepto, ¿sí? Cuando decimos humanidad pensamos en todas las personas en el mundo, pero también pensamos en lo que yo soy, en esta estructura, en mi cuerpo, en mi constitución física, en mi biología, en la química que hay en mi cuerpo también. Entonces, si pensamos en la humanidad y en estas expresiones que hemos escuchado incluso en canciones, cuando se dice que el mundo somos uno solo, el hecho de maldecir a otra persona de alguna forma implica que estoy hablando de la humanidad, y si la humanidad no son solo todos, sino también yo, porque es mi persona, mi constitución física, ese maldecir está regresando hacia mí. Desde esta concepción que también tú decías, es una cuestión de rebote, ¿no? O sea, este rebote, exactamente, porque al final de cuentas nosotros somos vibración, y ahí hay otro concepto todavía un poco más profundo. Leí hace un tiempo a Arnaud Benloch en una publicación que hizo. Él decía que el 90% de un átomo es vacío. Y si nosotros... Claro, exactamente. Sí, exactamente, sí. Es más la masa negra que ocupa todo el universo, ¿no?, que la materia misma. Es interesantísimo. Exactamente, pero yo estoy constituido por ello. Así es. Si yo tengo millones y millones de átomos, quiere decir en ese sentido que en la mayoría mi cuerpo es una inmensidad de vacío, si lo pensamos. Así es, físicamente sí.
Físicamente así. Entonces, si hay vacío en mi cuerpo, somos una inmensidad de vacío, podríamos decir que dentro de hay muchos espacios y que si aceptamos que somos también energía, eso está demostrado, no es algo que, es algo físico. Nosotros, las conexiones sinápticas, la cuestión de electricidad, esto está dentro de mi cuerpo. Si entendemos eso, hay espacios en los que se manifiestan vibraciones de ciertos puntos de luz que van cambiando de frecuencia. Y de ahí la importancia de pensar en eso, vibración, frecuencia. También lo decimos coloquialmente, es que esa persona tiene muy mala vibra, lo decimos, ¿no? O decimos que no nos cae bien por eso, porque que hay algo en él que como que no termina de gustarme y ha habido estudios. Sí, y a la primera impresión, sin decir una sola palabra, ¿no? Apenas ves a alguien y que cuando empieza a hablar, lo confirman muchos, ¿no? La vibración es presente, ¿no? Todo vibra, el universo vibra, dice, ¿no? Kybalión. Exactamente, y si tomamos esa frase, todo vibra, entonces nuestro cuerpo está constantemente sometido a esas vibraciones. ¿Qué tipo de vibraciones tenemos? Pues pueden ser vibraciones muy altas o vibraciones muy bajas. Si las vibraciones son muy altas en ese sentido, pues tendemos de alguna manera a que esto se manifieste en nuestra vida. Las vibraciones altas están asociadas con el agradecimiento, es un acto, el agradecer. Estas vibraciones altas también están relacionadas con la contribución. Si yo contribuyo a otra persona, contribuyo a una acción, contribuyo a una asociación u organización con ciertos fines, en ese momento estamos hablando de esas vibraciones altas que también tienen que ver con el sonido. Por supuesto. Pero que al final se producen por nuestra palabra, ¿no? Nosotros estamos produciendo esa vibración, ¿no? Es muy común y sabemos muy bien, muchas personas tienen plantas en sus casas, ¿no? Muchas personas tienen esto. Es más, recordaba mucho a la abuelita o la tía o la mamá que tenía sus plantas y las cuidaban y les hablaban bien a las plantas. Y había una diferencia de las plantas hermosas de las personas, la abuelita que le hablaba bien a las plantas, las saludaba, las regaba, pero no era solo el hecho del agua, es la palabra la que las hacía crecer en un ambiente genial. Y otras personas que no se les dan las plantas, sabemos muy bien que hay personas que no se les dan las plantas, ¿no? Y es una cuestión de vibración, están vivas, ¿no? O sea, totalmente, son seres que reciben, ¿no? Qué importante y delicado lo que estás nombrando. Y sobre todo pensemos en las personas que tenemos hijos en casa, ¿no? ¿Qué palabras estamos usando para que crezcan como esa planta hermosa, ¿no? Al final todo se puede hacer un ciclo vicioso terrible que quizás nos ha llevado a estar confinados hoy día, gracias a la palabra, quizás. Claro. ¿No? Sí, podríamos pensarlo así porque si lo entendemos, la palabra también enferma. Lo que decimos, ¿no? Nos puede hacer de alguna manera... ¿cómo lo podemos llamar? La palabra enaltece, vamos a decirlo de esa forma. Sí. Y son buenas palabras y las palabras evocan en ese sentido buenos sentimientos y aquí me parece que dos palabras son fundamentales, amor y miedo. Por supuesto. Si yo hablo de amor, estoy hablando de una vibración alta. Si hablo de miedo, estoy hablando de una vibración baja. Y en ese sentido lo que digo... Extremos, ¿no? Extremos, y esos son los extremos en los que se ha movido incluso la humanidad. Si las personas tienen miedo, el problema es que siempre están esperando que alguien llegue y los salve. Esta es una concepción que tiene también que ver con a veces hasta con la religión en ciertos términos, sentido de decir, yo solo estoy esperando a alguien que venga y me salve de la situación. Alguien va a venir y me va a seleccionar y me va a ir mejor y voy a llegar a cierto nivel o estadio ideal de mi persona, pero se lo estamos dejando a alguien más porque tenemos miedo. Pero si pensamos en el amor, entiendo que es una cuestión que depende de mí, de mis acciones, de lo que hago, y ahí es donde viene lo que tú dices, lo que yo digo y a quién se lo digo tiene un efecto en las personas. Entonces, si yo maldigo, eso tiene un efecto en las personas que me rodean, y si suponemos que son las personas que me rodean, ¿qué evitaría que eso también me suceda a mí? Por ello, es este problema del uso de las maldiciones. Y ahora pensémoslo con los hijos, que es peor. Y todo depende también de estos niveles, ¿no? Yo soy una persona
unos 75, mi hijo tiene 6 años, imaginen ustedes. Sí, y un metro, sí, exactamente. Un metro, o sea, primero vamos a ver eso, y entonces cuando nosotros presionamos a nuestros hijos, hacemos uso de palabras que tienen que ver con esas bajas frecuencias que los afectan, no sabemos ni a qué nivel. Claro. La altura de un gigante con una voz, y lo voy a representar porque a veces lo hacemos, es que te he dicho que hagas esto. Imaginen ustedes la impresión de un pequeño que está observando que alguien le habla de esa forma. Desde arriba, sí. Desde arriba, y con toda la presión y la molestia y el enojo. No estamos conscientes del daño que le hacemos a nuestros hijos. Por supuesto. Ahorita que hablabas esto un poco de las religiones y que estamos esperando que otra persona nos dé la resolución del amor, del cariño, del afecto, ¿no? Para poder accionarnos en vez de hacerlo. No, me acuerdo muchísimo, pues este personaje genial, Jesús, ¿no? Cuando leemos el Nuevo Testamento, es impresionante porque sí lo dice claramente, que hay a veces la muchedumbre, los apóstoles están esperando a que este personaje voltee y dé las palabras de amor precisas y la lección, ¿no? Y al final metafórica, ¿no? Porque no es literal, ¿no? Jesús no te dice así. Tienes que hacer un par de veces regaña, pero realmente es metafórico. Pero todo el mundo está atento a que voltee y solucione con la palabra. Y casi te diga amor. Es interesantísimo. Y por eso ha trascendido todos estos años, ¿no? Y es el máximo ícono, ¿no? De las religiones, ¿no? Hay más, pero él es uno de los que está en el top gracias a esto. Y otra cosa curiosa, ¿no? Ya es como aceptamos Shakespeare en esta obra de Macbeth, inicia justamente con la primera escena con las 3 brujas y unas maldiciones que le dan a Macbeth. Es curioso porque le dan una maldición a Macbeth. La obra comienza con una maldición a Macbeth, ¿no? Y a su familia, y las 3 brujas se van. Pero es curioso que ya en el mundo teatral, en la representación, los teatreros aceptan, mejor dicho, y hasta tratan de compartirlo y heredar de que esa escena siempre tiene que salir mal por la maldición. Entonces, ella quedó como uso y costumbre de que cuando representan Macbeth siempre va a salir mal, por lo menos ese inicio, por esa maldición, esa carga, ¿no? Pero al final de cuentas, o sea, dices, solo escribió él hace, pues, más de 400 años, ¿no? Entonces es interesantísimo, ¿no? Cómo eso hasta el día de hoy sigue. Otra cosa interesantísimo que pasa mucho y pasa en las ciudades, pues son los gitanos, ¿no? En las ciudades, sobre todo en las capitales, podemos encontrar gitanos en ciertas calles, en ciertos barrios, ¿no? Y siguen con la cuestión de la maldición, ¿no? Si tú no te paras me acuerdo mucho en Lima, por el Hotel Sheraton, abajo en Lima, Perú, hay una calle donde está lleno de gitanas, ¿no? Porque no ves hombres, gitanas, porque los hombres están escondidos en sus campañas que hacen ahí. Y pasas y lo primero que hacen es justamente tocarte, quieren jalar para que les des dinero, para leerte la suerte. Pero si tú te sigues de largo, lo primero que hacen es maldecirte, ¿no? Sea quien sea, ¿no? Y se te va a caer el cabello y vas a ser impotente y te tiras las maldiciones. Y me pasó a mí cuando era estudiante, y a muchos amigos, y al día de hoy hasta mi papá me cuenta, todo el mundo que pasa por ahí, hombre, trata de cruzarse la pista, ¿no? Para no pasar ahí, porque si no te paras a darles dinero, te van a maldecir. Y eso sí conozco mucha gente y amigos que se han quedado con esas maldiciones, lo que te dicen pasando en la calle, pero peor que un insulto, que un choque. O sea, esas maldiciones de mujeres se las graban. Tengo un amigo que años con la maldición de la gitana, ¿no? Entonces dices, qué fuerte, ¿cómo es posible eso con la palabra? ¿Cómo es posible? La relación, Lucio, hace rato comentábamos, los judíos, es interesante, sobre todo los cabalistas, ¿no? Esta corriente muy profunda, esotérica, ¿no? Que estudia a fondo el ser del hombre, ¿no? De una forma geométrica, interesantísimo. Los cabalistas son otro planeta, me queda claro. Ellos consideran que cada letra, ¿no? Ya ni siquiera la palabra completa. Cada letra es un signo, representa un número y es muy profundo, que casi grabar, ¿no? Burilar una letra, te puede abrir hasta un portal a otro lado. Así lo dicen, ¿no? Y partiendo del ejemplo de la Aleph, ¿no? De la A, de la unidad, del uno, del principio, ¿no? Ellos casi dibujar el Aleph es invocar a Dios. ¿Tú qué opinas de tanto así? Bueno, porque suena hasta fantástico, ¿no? Y dices, wow, ¿no? Sí. Wow, ¿no? Y de una vez, posible, pero tanto. Sí es posible tanto. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué crees? ¿Sí llega a ser tanto así? Bueno, yo creo que en ese sentido
cada palabra o cada letra más bien tiene una historia y habría que incursionar en ella. Si lo pensamos de esta manera y decimos que las palabras modifican mi realidad o tienen relación con mi realidad, ahora pensemos que cada letra como unidad, como mínima expresión de la palabra, también tiene una historia, tiene un significado, tiene un sentido. Cuando yo hablo, por ejemplo, y estos solo son algunos ejemplos del uso de la palabra, un poco para retomar esa historia, cuando yo hago uso de la M o hago uso de la O en los términos que veníamos incluso señalándolo hace un rato, cada letra pudiera tener una vibración específica. Vamos a relacionar un poco con esto. Si yo digo que una letra tiene una vibración específica, hay un video que todos pueden consultar en YouTube. Este video es el del sonido raíz de Sadhguru. Si ustedes escuchan el sonido raíz cuando él hace el aum, hace estas 3 letras, él refiere que estas 3 letras producen cierta vibración en el cuerpo y asegura incluso que son capaces de sanar al cuerpo. A ver, si pensamos que nuestra constitución es de vacío y que ese vacío permite la vibración, y vamos a pensar en la cuerda de un arpa, en la cuerda de una guitarra, y pensamos en este cuerpo de resonancia que tiene la guitarra, ¿sí? Así es como nuestro cuerpo, si tuviéramos posibilidad de resonancia en el cuerpo y hacemos vibrar una cuerda, esta cuerda puede recibir la misma vibración de otra persona. Ahora, ¿cómo hacemos vibrar esa cuerda? A través de las palabras. Y dice Sadhguru, pronuncia estas palabras y serán capaces incluso de curar tu cuerpo. AUM, que es una palabra, es un sonido raíz que fue modificado y ahora lo conocemos nosotros también como el amén. Pero claro, en su esencia nace de ese sonido raíz que, piensen ustedes, no parece nada descabellado pensar que en la física de mi cuerpo, en la relación de energía que existe en mi cuerpo, se expresa esto. Y si una letra como la A, la U, la M puede llegar incluso a sanar, esto es una cuestión de práctica, es una cuestión de someterlo a mi realidad, a hacerlo, a atreverme a hacerlo como en el caso de la meditación. Imaginen ustedes cada letra que se incluye en un texto, en un documento, y que pudiera tener una idea encerrada per se dentro de sí mismo. En el origen de algunas palabras, y dependiendo de la lengua en que estemos hablando, implican algo. Por ejemplo, nuestros apellidos que son españoles, de la lengua española, el EZ implica hijo de, implica pertenencia. Es el, ¿cómo le llaman? Patronímico. Entonces, si yo soy Ordóñez, de Orduño, Hernández de Hernando, si lo pensamos así. Este mismo EZ en otras culturas, por ejemplo, para los escoceses o los ingleses, se utiliza diferente. O para otras culturas se utiliza la O. Cuando vemos el O'Sullivan es el hijo de Sullivan. Macpherson es el hijo de tal. Entonces, estas letras que tienen un origen, que tienen una historia, pues en el uso que hagamos de ellos, tiene ciertas implicaciones y ciertos resultados. Entonces, yo pienso que sí, que es posible que cada letra, cada palabra, imaginen si cada letra, cada palabra que pronunciamos tiene un poder suficiente como para tener un efecto en las otras personas, en los otros. Imaginen ustedes la persona que pronuncia un discurso a toda una nación. ¿Qué es lo que puede lograr? Desde el que habla, por ejemplo, a través de estos medios, como tenemos la oportunidad ahora, o el que simple y sencillamente dirige unas palabras a alguien muy cercano, lo hace muy personal, ¿sí? Entonces creo y considero que si pensamos también en las letras como vibración, pero también en la carga histórica que pudieran tener, podríamos llegar también a ese significado que permanece, de alguna manera, oculto. Claro. Cuando nosotros no escudriñamos, buscamos e indagamos en ello. Claro, por supuesto. Y ahorita que estás hablando de este tema, estamos hablando prácticamente de los mantras, ¿no? De este poder a través de la vibración que tiene cada palabra, ¿no? Cada sonido hasta gutural, ¿no? De nuestro cuerpo, proyectar, proyectar algo bueno, ¿no? Hacia nosotros mismos y nuestro entorno, ¿no? Hablaba con Edwin,
amigo nuestro arquitecto, justamente en otro capítulo de estos, y él decía que hoy día lo importante, digamos, en la arquitectura, ¿no? Él es arquitecto, pero mira cómo se relaciona todo. Lo importante hoy en la arquitectura, que ya que estamos en confinamiento, decía, lo importante antes de remodelar, de romper una pared, llamar al arquitecto, al diseñador, el Feng Shui, antes de todo eso, lo que está buscando la arquitectura es que la persona la que habita en esa casa se siente en la esquina más fea o el lugar que no le gusta, que quiere remodelar, a simplemente a meditar, a rezar o a mantralizar, a decir un mantra, a generar algo. O sea, interesantísimo, la arquitectura antes de romper, de edificar, de construir, está diciendo que vibres en ese lugar para que cambie. Y de ahí recién vendrán las soluciones de ese espacio. Es interesantísimo, ¿no? O sea, estamos hablando de ese poder enorme que tenemos cada uno de nosotros pues ahora sí, por mejorar nuestra realidad a través, pues, del sonido de la palabra, ¿no? De una sola letra, quizá. Sí, de alguna manera creo que esto que refiere el arquitecto tiene que ver también con las vibraciones, lo estamos comentando en este momento, y tiene que ver con la posibilidad que nos está dando este aislamiento, si queremos verlo así. ¿Qué posibilidad nos está dando? Muchos podríamos pensar que es una situación adversa, y quizás sí, hay quien dice que es una situación tal vez de crisis, de pérdida, porque las personas están experimentando eso, pérdida y demás, pero también es una oportunidad única un poco para conectarnos y ir hacia adentro, conectarnos con lo que somos. Si yo, como dices, medito, ¿qué es lo que estoy alcanzando? ¿Qué podría lograr? Y hay estudios científicos que lo comprueban. La persona que medita se conecta a cierto nivel con su pensamiento, ¿sí? De tal manera que puede determinar lo que su mente hace en un momento determinado. A todos nos ocurre. ¿Qué es lo que ocurre? Mi cuerpo puede estar aquí, y esto es hasta conocimiento de los monjes del Tíbet, por ejemplo. Mi cuerpo puede estar aquí, pero mi pensamiento está en otro lugar. Yo puedo estar hablando ahorita contigo, pero estoy pensando en lo que tengo que hacer en 2 semanas, en lo que va a pasar en 1 año, en 10 años, lo que pasó hace 1 año, ¿sí? Y entonces hay en esos términos una desconexión o un desequilibrio, ¿sí? ¿Sí? Mientras yo estoy aquí, realmente no estoy aquí. Y ese es el problema. Si yo medito, si hago esto que sugiere el arquitecto de explorar espacios en mi casa que han sido inhabitados, que yo pensé que no tendría ningún provecho, si empiezo a habitarlos, empiezo a meditar, me estoy conectando. Y de alguna forma, todo influye en eso. Una correcta pronunciación de las palabras, el hablar, depende de una buena respiración, y la meditación nos entrena en una buena respiración. Quiero conectarme con el aquí y ahora, no tengo más que hacer que respirar. Y cuando respiro siento mi cuerpo, siento mis pulmones, y son esos ejercicios iniciales del escaneo del cuerpo que me permiten saber que estoy aquí, ¿sí? Porque el problema es que estamos en otros lugares y aquí están ocurriendo las situaciones. Aquí claro. mi hijo no está yendo a la escuela, mi hijo se está yendo con amigos, mi hijo está adoptando la vagancia como forma de vida, mi hijo está acudiendo a fiestas, a reuniones, no tiene un norte, no tiene una brújula. ¿Por qué? Porque yo estoy conectado en el futuro, y si vivimos en el futuro, el presente se está perdiendo. Pero solo podemos conectarnos con el presente a través de acciones como esta: meditación, relajación, ser conscientes de las palabras que decimos, y en la medida en que lo logramos, créeme que podríamos cambiar la situación actual, pero necesitamos ir un poco hacia adentro. Esta es la invitación, ir hacia adentro. La palabra es una invitación para ir hacia adentro cuando la pensamos, cuando la analizamos. Lo que decimos es una invitación de ir hacia adentro, y no solo en mí. Yo tengo que pensar en el efecto que tienen las palabras en mis hijos, en mi pareja, en mi esposa, y pensando a todos los niveles, en sus novios o novias, en mi profesor, en mi jefe, en mi jefa. En todos los entornos tenemos que hacer uso de la palabra. Por eso es importante conocerla, saber, y también cómo reacciona mi cuerpo ante las palabras. Esto de las vibraciones, esto de la respiración, esto de la emoción es importantísimo. Entonces, esta sugerencia no me parece de nada descabellada, pero sería como una invitación también a conectar contigo. Tengo que conectar conmigo precisamente para hablar del futuro. Si no vivo el aquí y ahora está pasando todo.
Y si yo estoy en el futuro, me pierdo de mucho, me pierdo de demasiado. Por supuesto, Lucio. Ya casi cerramos, citando un poco a Jean-Pierre Manet Garnier, el matemático cuántico, que dice que no existe un futuro ni un pasado, todo es un gran presente, ¿no? En el cual todo el tiempo nos estamos desdoblando. Y ahora que pienso, la palabra es este hilo conductor que va y nos trae y nos lleva, que jala el pensamiento y aterriza y concreta, ¿no? Lucio, para cerrar ya, me gustaría que nos digas a todos los que estamos presentes aquí escuchando, ahorita vamos a responder también en el chat a todos los que están escribiéndonos, ¿qué les dirías a todos ahora que están en confinamiento justamente con esto de lo que hablan y de lo que leen, ¿no? Porque hoy estamos llenísimos de comentarios falsos, de noticias, de cosas polémicas, de cómo dices tú, los youtubers, de los gamers, y muchísimo sonido, muchísimas palabras por todos lados, escritas, audibles, ¿no? Los podcasts son un éxito por todos lados, todo el mundo escucha, está confinado y todo el mundo consumiendo todo lo que sale en una compu y en un smartphone, ¿no? ¿Qué nos dirías tú? ¿Qué consejos nos darías para justamente armonizar, para mejorar, ser más conscientes de esto? Tú dime, a ver si... Bueno, quiero retomar lo que tú decías sobre las maldiciones que proferían las gitanas cuando tuviste esta oportunidad de estar en Perú. Sí. Lo quiero retomar por lo siguiente, porque es una cuestión que incluso rebasa las fronteras de nuestro país o de Sudamérica como tal, de Latinoamérica. Creo que es algo que está presente en otras latitudes del mundo. ¿En qué sentido? Y voy a usar un referente muy coloquial que seguramente todos van a ubicar. Y pensemos, por ejemplo, en las caricaturas de Disney. Walter Elias Disney realmente era un genio. Habría que observar en sus caricaturas, en sus películas, ciertas enseñanzas. Entonces, por ejemplo, ya algo más actual, hablando de Disney, no exactamente de Walter Elias por la cuestión histórica, pero si observamos en Mulan, cuando le dicen a ella, cuando están hablando sus antepasados, que están dialogando entre ellos, juzgando sus acciones, porque ella sale para proteger al padre, y entonces dicen, el problema es que los valores, si alguien se entera de que es mujer, los valores de la familia se perderán, y dice, y nuestra familia caerá en desgracia. Si lo analizamos, o sea, esas concepciones que pudiéramos hasta datar en el medievo, que dijéramos a alguien, es que esas son concepciones del medievo, tienen que ver, o sea, si mi familia, si mis padres no tienen éxito, esto es una circunstancia de infortunio para mí. Si yo no tengo éxito, es una mala circunstancia para mis hijos. Y de alguna forma, esto está asociado con la palabra y con el maldecir, ¿sí? Te maldigo a ti y a toda tu descendencia, ¿no? Imaginen ustedes las expresiones. Sí. y tiene que ver con esto. Sí, Javier. No, sí, continúa. Okay. Entonces, el uso de la palabra nos afecta en todo. Ahora, veamos nosotros si tendríamos que hacer un ejercicio de monitorear constantemente lo que decimos y lo que hacemos, porque están íntimamente asociados. De alguna manera, cuando yo digo, tengo que hacer estar pensando constantemente, ¿qué hago con mi tiempo? ¿A quién le doy mi tiempo? ¿Con quién lo comparto? ¿Sí? ¿A qué me dedico con ese tiempo? Y si cambiamos el tiempo por vida, ¿sí? Y asumimos que en alguno de esos casos o en alguna de esas circunstancias, situaciones o personas, deduzco que estoy perdiendo el tiempo, lo que realmente estoy perdiendo es mi vida. ¿Qué estoy haciendo con ella? Tenemos que pensarlo, porque a veces esto es algo, la percepción del tiempo siempre nos los han dicho nuestros padres, nuestros abuelos, hijo, esto es un instante. Y en ese instante, ¿por qué es un instante? Porque siempre estamos pensando en el futuro. Yo quiero progresar, y lo asociamos todo a circunstancias que no están aquí. Necesitamos poner los pies aquí y hacer uso del lenguaje en consecuencia, un lenguaje que construya. Todos son, de alguna manera, estímulos que nos llevan a hacer algo. La música que escuchamos, ¿sí? Subimos al autobús y hay música. ¿Qué nos dice esa música? Nos habla de traición, nos habla de infidelidad. Sí. ¿Y a dónde nos lleva, no? ¿Y a dónde nos lleva? Y el problema es que de repente estamos cantando esas canciones como si nada, pero a un nivel más, no sé, inconsciente o subconsciente, de alguna forma nos determinan, ¿sí? El problema es ese, que yo no determine lo que está aquí, que esto sea lo que me conduzca. De ahí la necesidad de la meditación. Si yo tengo meditación, tengo control de mi mente, porque a veces estamos en una situación de decir, pues no sé por qué estoy haciendo esto, les habrá pasado.
Sí, y caemos en la cuenta de que no estoy aquí. ¿Y por qué hago estas cosas? ¿No? Y no nos lo explicamos porque no hemos escudriñado un poco. Y creo que eso es algo que en la teatralidad, en el ámbito de la actuación, sí exploran. Tenemos que conocernos a nosotros mismos. Esa es una máxima. Conócete a ti mismo. Implica eso. Escudriñar, ir al fondo. No lo hacemos ¿por qué? Porque tenemos miedo de lo que vamos a encontrar. Entonces dices, es que va a salir el monstruo, es que ahí está guardado lo peor que me he negado de mi vida, de mi persona. No, hay que empezar a observarlo. Hay que saber que eso es parte de mí, ¿sí? Pero ahora hay que trabajar con todo lo que tengo. Y eso implica saber lo que me dijeron. Vean hasta dónde llegan las palabras. Lo que mis padres me dijeron cuando tenía 5 años de edad. Y claro, que aún hoy en día es como una limitación para mí. ¿Sí? Pero nunca he reparado en eso. ¿Por qué no tomo decisiones? ¿Por qué dudo? ¿Por qué a veces me siento solo? ¿Por qué me siento desprotegido? Porque algo pasó en el tiempo. Y de aquello de lo que no estamos conscientes es más poderoso en nosotros. Esa frase me encantó. O sea, de aquello de lo que no estás consciente es como una mano que te va conduciendo. ¿Sí? Te va conduciendo y no sabes ni qué está pasando. Pero el problema es ese. No hay conciencia. Entonces necesitamos trabajar en eso. No compartir todo, o sea, hay que dudar, hay que preguntarnos, hay que construir, porque esto es una cuestión de construcción. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Vamos a vibrar en frecuencias altas o queremos seguir vibrando en frecuencias bajas? Y como mi costumbre de vivir en una frecuencia, también se hace la costumbre de mis hijos, porque ellos lo normalizan. Así es. Lo hacen parte de su vida. Entonces yo les diría a todos ustedes que cuidemos lo que leemos, lo que observamos, lo que decimos. En la medida en que tengamos cuidado de todo eso, mi vida se transforma. Mi vida es resultado de todo eso. Entonces tengo que analizarlo. Si siempre estoy diciéndome que no puedo, no voy a poder. Y no solo es una cuestión así sensacionalista, una cuestión de optimismo y que siempre estés pensando, no, el optimismo es importante, pero visto desde estos elementos que se han aportado en esta mañana. Es una cuestión de pensamiento, es una cuestión de vibración, es una cuestión del uso de la palabra y también del poder, de lo que vamos a hacer y con lo que podemos hacer con nuestro lenguaje y pensamiento. Por supuesto. Bueno, lo dijiste estupendo, Lucio, de verdad. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. De verdad, muchas gracias. Es un gusto siempre platicar contigo, ¿no? Y esto de la palabra, de verdad, muchas gracias. Gracias a todos los que se conectaron. Quiero agradecer a la Fundación Sofía, a la Mundo Espectacular Irlanda aquí en el Estado de México por darnos este espacio. También quiero agradecer a Casa Monter por las bebidas que nos han hecho llegar a todos aquí en el programa. Lucio, no sé si quieras mandar un saludo, decir algo más. Únicamente para enviar un saludo a todos los que nos escuchan, a mis estudiantes en la Universidad Autónoma del Estado de México, y decir a ustedes que finalmente cuidemos nuestras palabras, cuidemos nuestras acciones, porque de ellas depende nuestro presente. Ya no hablemos de futuro, estamos hablando de lo que pasa hoy y hay que habitar el hoy. Muy bien, pues muchas gracias, Lucio. Voy a estar respondiendo a todos los mensajes que nos están llegando. Un gustazo, Lucio, como siempre, y nos vemos pronto. Cuídate. Muchas gracias, Javier.